acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 18 de julio de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. El 21 de julio concluirá la consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas sobre autoadscripción. Por mandato del Tribunal Electoral, los partidos políticos deberán establecer reglas claras para garantizar la paridad en la postulación de candidaturas a partir de las elecciones de 2023. Comisión del Registro Federal de Electores avala distritaciones locales de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. Los próximos 25 y 26 de julio se llevará a cabo el Foro Regional en África de la Cumbre de la Democracia Electoral. El INE continuará con la presentación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 ante autoridades del Estado mexicano. El próximo jueves 21 de julio, el INE concluirá la consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la autoadscripción calificada en la postulación de candidaturas a diputaciones federales. El objetivo es conocer su opinión sobre la mejor forma en la que los partidos políticos puedan acreditar que las candidaturas indígenas que postulen tienen un vínculo con la comunidad a la que pretenden representar y que servirá de base para la emisión de lineamientos en la materia. La etapa consultiva ha sido llevada a cabo a través de reuniones en los 32 estados de la República, donde personas y representantes de pueblos y comunidades indígenas emiten su opinión sobre las características que debe tener la autoadscripción calificada. Una vez concluida la etapa consultiva, se entrará a la etapa de valoración de opiniones y sugerencias, en donde se valorarán los resultados y se determinarán los planteamientos que el instituto incorporará a los lineamientos, para dar paso a la etapa de conclusiones y dictamen. Cabe recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al INE la emisión de lineamientos para evitar que personas que no pertenecen a estas comunidades sean postuladas en candidaturas exclusivas para personas indígenas, y así garantizar que las personas electas a través de esta acción afirmativa a diputaciones federales realmente representen los intereses de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Pueden conocer más información en INE.mx. El 12 de julio, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación aprobaron poner a consideración del Consejo General del INE un proyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos modificar sus documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad sustantiva en la postulación de sus candidaturas a gubernaturas a partir de las elecciones locales de 2023 en Coahuila y el Estado de México. Claudia Urbina, encargada de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que la obligación de establecer reglas claras en esta materia fue ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En las sentencias, la Sala Superior ordenó que antes del inicio del próximo proceso electoral para gubernaturas en Coahuila y Estado de México, esto es, antes de enero de 2023, los partidos políticos nacionales deben definir reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres. Aunado a ello, vinculó al Instituto Nacional Electoral para supervisar que se emitan las reglas de paridad sustantiva y a verificar que en los registros de sus candidaturas se cumplan tales criterios. El proyecto que establece que a más tardar el 31 de octubre de 2022, todos los partidos políticos deben modificar sus documentos básicos, será puesto a consideración del Consejo General en su próxima sesión. Los partidos políticos nacionales deberán incluir en sus documentos básicos, en particular en sus estatutos, donde deberán establecerse los mecanismos y procedimientos, incluyendo, entre otros, las reglas sobre el criterio de competitividad. Asimismo, se reitera la obligación de los partidos de modificar sus documentos básicos en materia de violencia política contra la mujer en razón de género, ordenada por este Consejo General.
Por otro lado, en el marco de la distritación federal y local que realiza el INE para actualizar la cartografía electoral del país conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020, la semana pasada, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que los trabajos en la materia siguen avanzando y destacó que recientemente el Consejo General aprobó la nueva distritación local del primer bloque de entidades, que comprende a Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla. Las 6 entidades mantuvieron el mismo número de distritos uninominales locales que tenían en la distritación anterior. Segundo, todos los distritos trazados en el ejercicio de distritación de este año quedaron dentro del rango poblacional establecido para cada entidad. Y tercero, 2 de los 6 estados incorporaron nuevos distritos indígenas. Campeche pasó de 3 a 13. Y Puebla de 4 a 7 distritos indígenas, sin que ello afectara el total de distritos de dichas entidades. Recordó que los trabajos de redistritación buscan mantener el equilibrio poblacional para contar con una mejor representación. El ejercicio de redistritación busca que el número de habitantes de cada distrito se encuentre dentro de los parámetros establecidos en la ley, de forma tal que no haya comunidades subrepresentadas o sobrerepresentadas en los órganos legislativos. Para llevar a cabo esta actualización, el INE se ayuda de un comité técnico y de instituciones especializadas y desde hace ya más de 6 meses lleva a cabo foros en todas las entidades y consultas a las comunidades de los pueblos originarios del país. Subrayó que antes de que concluya 2022, el Consejo General del INE aprobará la distritación local de 26 estados más y la nueva distritación federal. Precisamente como parte de los trabajos de distritación que lleva a cabo el instituto, en sesión del 15 de julio, la Comisión del Registro Federal de Electores avaló la demarcación territorial de los distritos electorales locales de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. Al respecto, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda. Que se proponen las nuevas distritaciones locales previa a su aprobación ante el Consejo General. Se presentan los anteproyectos de acuerdo de las propuestas de demarcación territoriales de los distritos electorales uninominales locales para cada entidad federativa y sus respectivas cabeceras distritales, junto con los anexos relativos a la atención de las opiniones emitidas por las autoridades indígenas y afromexicanas. Además, fueron aprobados escenarios de distritación federal y local para entidades pertenecientes a los bloques 1 y 2. Por otro lado, la comisión determinó los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal para las elecciones locales del 4 de junio de 2023 en Coahuila y Estado de México. Los acuerdos aprobados serán puestos a consideración del Consejo General en su próxima sesión. Los días 8 y 9 de junio, el INE, en coordinación con 16 organismos y tribunales electorales del mundo, dieron inicio a los foros regionales como parte de la Cumbre de la Democracia Electoral, con el fin de impulsar la reflexión, debate y propuestas sobre los desafíos que enfrentan los regímenes democráticos en el mundo en la actualidad. En el primer foro regional realizado en Europa, expertas y expertos debatieron sobre la relevancia de la educación cívica, amenaza del populismo, relación entre la libertad de expresión y las plataformas digitales, así como la integridad de la legislación electoral. Luego, los días 28, 29 y 30 de junio, se realizó el segundo foro regional de América, en donde se reflexionó sobre las democracias representativas, la independencia de los organismos electorales y su rol en la democracia, la paridad y la violencia política en razón de género y la integridad electoral. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a la participación de las y los especialistas en materia electoral, quienes han coincidido en la necesidad de cuidar la democracia y continuar promoviendo la participación ciudadana. Una de las primeras coincidencias entre los representantes de organismos electorales, instituciones promotoras de la democracia y de los derechos humanos, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión, académicos y periodistas que están participando en estos foros, es la necesidad de cuidar nuestra democracia, fortalecer nuestros sistemas electorales y promover la participación de la ciudadanía en la defensa de sus instituciones democráticas. México, sin duda alguna, se ha convertido en un referente en este tema,
tanto por el buen funcionamiento de su sistema electoral como por los desafíos que se enfrentan. Los próximos foros regionales serán el lunes 25 y martes 26 de julio en África, el 11 y 12 de agosto en Asia, el 24 y 25 de agosto en el norte de África y Medio Oriente. Y finalmente la cumbre global se realizará del 20 al 22 de septiembre en la Ciudad de México. En otra información, el 12 de julio, al impartir la conferencia virtual La digitalización de las elecciones en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la consejera Carla Humphrey se pronunció a favor del uso de la tecnología para mejorar los procesos electorales con menos recursos y con resultados más claros para la ciudadanía. A lo largo de las entidades federativas, hay varias que tienen urnas electrónicas, sistemas electrónicos de votación o incluso algunas otras herramientas en donde se aplica la tecnología para abaratar procesos, para hacerlos más cortos, para hacerlos más rápidos. Por ejemplo, en el cómputo y escrutinio de los votos, la forma en la que se recoge las muestras en los conteos rápidos, la elaboración de PREP, sin duda es la ruta que tenemos que seguir para poder hacer procesos más cortos, con menos complejidad, con menos recursos y con resultados más claros frente a la ciudadanía. Agregó que la tecnología no solo ayuda en las distintas etapas de las elecciones, sino que contribuye en otras actividades de los órganos electorales. Sí, para recoger la votación, pero también en otras serie de actividades que llevamos a cabo los órganos electorales. Por ejemplo, por supuesto, los de participación ciudadana, también el uso de códigos QR con el fin, por ejemplo, de ubicar los paquetes electorales. También la app exige los cursos virtuales para observadores electorales, para visitantes en el extranjero, para revocación de mandato y pues también la capacitación que hacemos y particularmente en tiempos de pandemia a las personas funcionarias de mesas directivas de casilla. Finalmente recordó que el voto electrónico por Internet permitió maximizar los derechos de las y los mexicanos que se encuentran lejos de su país de origen. Con el fin de propiciar el diseño de leyes y políticas públicas que contribuyan al desarrollo de una democracia sustantiva, que incluya soluciones a las principales problemáticas que viven las infancias y las juventudes de México, el INE ha presentado los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 ante partidos políticos, congresos locales y representantes del gobierno federal. La consulta tuvo una participación de casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes, que expresaron de manera presencial, así como a través de Internet, su opinión sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha mencionado que las consultas infantiles y juveniles son herramientas que contribuyen desde temprana edad al desarrollo de la ciudadanía y de una cultura democrática, para que las y los futuros ciudadanos se apropien de su derecho a opinar en las decisiones que les afectan. Instalamos casi 39,000 casillas entre virtuales y físicas. Fueron convocadas todas las y los menores entre 3 y 17 años y, como se ha dicho, participaron casi 7 millones de ellos, lo que representa el 21.48% de la población de nuestro país. Nunca antes tantas chicas y chicos habían participado, 1 de cada 5, y vamos por más en el 2024. Ese nivel de participación es el más alto de las 9 consultas que se han realizado. En 2018 participaron entonces, como nunca antes, 5.6 millones. Hoy ya son 7 millones. El consejero Martín Faz se refirió a la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, que viven en albergues o instituciones, en situación de calle o que trabajan. 277,219 niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. 29,411 que viven en un albergue u otra institución que atiende a población infantil y juvenil. 14,134 que viven en situación de calle. 654,054 que señalaron que trabajan actualmente, de los cuales 37,411 refirieron que son obligados a trabajar. 416,077 que se reconocen como integrantes de algún grupo indígena. 154,754 que se identifican con población afromexicana. Y 1,305,291 que mencionaron que son migrantes, de los cuales 50,407 mencionaron que son migrantes de otros países.
Además de boletas impresas en lenguas indígenas y boletas en sistema braille, en esta edición por primera vez se elaboró una boleta adecuada para la expresión de niñas y niños de 3 a 5 años. Al respecto, Roberto Heicher Carriel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Esta consulta privilegió la participación virtual ante el contexto de pandemia por COVID-19, pero también se realizó de manera presencial para maximizar el derecho a la participación de la población que no tiene acceso a estos medios digitales, que la organización de esta consulta se orientó desde un inicio justamente a que, al igual que en ocasiones anteriores, fuera el criterio de inclusión aquel que guiara las decisiones organizacionales más relevantes para el desarrollo de esta consulta. Los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 están disponibles en www.ine.mx. Entérate. Durante la inauguración del Foro de los Derechos Político-Electorales de la Población LGBTTIQ+, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, destacó que las instituciones electorales han defendido la diversidad sexual y sexogenérica, por lo que sus sentencias, acciones afirmativas y criterios jurisdiccionales son ejes fundamentales para abrir paso a la igualdad sustantiva. Agregó que el Tribunal Electoral tiene el compromiso de impartir justicia electoral para que quienes representan a las y los votantes y ejercen el gobierno practiquen cada vez más una representación efectiva, sobre todo, incluyente y plural. Al presentar el Pacto Nacional por la Justicia de Género, impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno de Sinaloa, la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, señaló que el pacto tiene el propósito de institucionalizar la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia del país para alcanzar la igualdad sustantiva en la defensa de los derechos de las mujeres. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.